Una alianza a los ojos, una alianza de amor, una alianza de fe y de esperanza. Una alianza, Señor, hoy queremos en tiempo. Sean muy bienvenidos, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor y Esther Pérez, les saludamos y les damos una muy cordial bienvenida a su programa. Queremos darle gracias a Dios primeramente por la oportunidad nueva que nos brinda de estar con todos ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos en esta programación de Koinonia Radio y especialmente en este programa Alianza de Amor, donde tocamos temas acerca de lo que es el matrimonio y la familia. Y pues nos ponemos en la presencia del Señor antes que nada. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites nuevamente para compartir con todos nuestros hermanos. Te pedimos que sea tu gracia la que nos llene, la que nos asista para que podamos tener un compartir bueno, adecuado, sustancioso para todos aquellos que nos escuchas. Señor, anhelamos hacer tu voluntad, conocer lo que tú deseas en cuanto al plan, al proyecto en el matrimonio, en la familia. Ayúdanos con la sabiduría de tu Espíritu para que podamos transmitir qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú deseas. De antemano te damos gracias porque sabemos que nos ayudas, nos asistes. Gracias por tu amor, por tu misericordia, y en tus manos ponemos pues lo que vamos a compartir el día de hoy. Y a la vez también te pedimos por todos aquellos matrimonios y familias que se encuentran pasando dificultades serias en sus vidas. Ayúdalos, Señor, a tener un encuentro contigo, a que se den cuenta que si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Gracias por el amor que nos tienes. Amén. Amén. Y bien, pues como siempre les damos un saludo y agradecemos a todos aquellos que nos están siguiendo a través de los diferentes medios, lo que es la radio, lo que es internet, y pues pedirles, ¿verdad?, que se comuniquen con nosotros a los teléfonos 608-3652 aquí en cabina y a la página de www.tjcatólico.com. Nos va a dar mucho gusto recibir sus llamadas, su comunicado, y pues compartan con nosotros sus opiniones, las preguntas que tengan, las inquietudes, y pues aquí estamos para apoyar a resolverlas, y sobre todo porque su compartir nos ayuda, nos enriquece su experiencia. Entonces pues esperamos esa parte por ustedes. Gracias, y pues vamos a entrar a nuestro programa. Y en este día vamos a tocar un tema también muy importante. Recuerden que hemos estado caminando a través de este curso, tanto para padres de familia como para esposos cristianos. El tema del día de hoy habla de nuestros valores y, como siempre, pues vamos a iniciar conociendo el objetivo que tiene este tema. El objetivo es reflexionar cuál es la escala de valores en la vida personal y de matrimonio e identificar y querer los valores trascendentes que deberían guiarlos. Creo que esto es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces perdemos de vista realmente qué es lo que está guiando nuestras vidas, en este caso los valores, sobre todo aquellos valores trascendentales. Y para poder iniciar, antes de podernos introducir al tema, pues vamos a hacernos algunas preguntas. Recuerden que esta es una dinámica que hemos seguido en este programa durante los últimos temas. ¿Para qué? Para ver o medir cuáles son los pensamientos que a veces tenemos, las creencias, los fundamentos en los cuales a veces nuestra relación de pareja, de matrimonio, de familia, de padres, estamos tomando en cuenta para basar nuestra vida. Y en este día pues solamente van a ser 3 preguntas muy sencillas. La primera, ¿qué son para nosotros los valores? Segunda pregunta, menciona los 3 valores más importantes para ti. Si no conoces ningún valor, pues ya los iremos desglosando en nuestro tema. Y tercera pregunta, ¿para qué crees tú que nos sirve a los seres humanos tener valores? ¿Sirve de algo? ¿No sirve? ¿Qué es lo que pensamos o creemos? Entonces, vamos a iniciar con nuestro tema. El florecimiento de los valores y virtudes depende en gran medida de lo que se cree, de lo que se piensa de uno mismo y de la vida. Entonces, si tuviéramos la convicción de que esta vida es un peregrinar transitorio hacia otra vida,
la de dimensión eterna en la plenitud de Dios, nuestras expectativas cambiarían. Sí, yo creo que una cosa de la primera que tenemos que revisar es el ver hacia dónde creemos nosotros que vamos. Si solamente estamos en este mundo con una existencia pasajera, pero que no nos va a llevar a ningún lado, pues esa es nuestra forma de pensar y en eso fundamentamos nuestras acciones. Lo mismo si estamos convencidos de que esta vida solamente es un peregrinar transitorio hacia otra vida, porque tomamos en cuenta la dimensión eterna en la plenitud de Dios, pues también nuestros valores van a ser totalmente diferentes a lo que veíamos en el primer caso. Por ejemplo, si el fin de nuestra existencia se ubica en esta vida, dirían muchos, ¿para qué privarnos de los placeres y de todos y cada uno de los caprichos y antojos egoístas? Yo creo que esto lo hemos escuchado en muchas ocasiones en algunas personas, ¿verdad? Sobre todo cuando no tienen la fe y la confianza en la vida eterna, que no tienen la fe y la confianza en un Dios eterno, verdadero, fiel, que nos acompaña siempre, que es el que nos ha creado. Pues lógicamente nuestra existencia se va a basar solamente en lo pasajero y lógicamente pensaremos, como muchos de ellos dicen, pues que la vida es para gozarla. ¿Y por qué no darnos gustos e incluso placeres, caprichos, antojos, incluso egoístas? ¿Por qué? Para disfrutar de esta vida que realmente en muchas de las ocasiones pensamos que es muy breve o muy corta. Si fuera así, bastaría con ser sagaces y más listos que los demás y también decentes, lo cual sería suficiente, y eso simplemente para no meternos en líos que impidieran que nuestra relativa felicidad solamente fuera temporal. Sí, muchas veces cuando pensamos en esta manera así, de que solamente se goza en esta vida y que solamente esta vida es pasajera y la tenemos que disfrutar, pues realmente tenemos que ser muy inteligentes para no meternos en ningún tipo de problemas, como dice la enseñanza, para que no acabe todo motivo de felicidad y entonces esta felicidad que consideramos temporal no se nos acabe. Decía San Agustín, ¿para qué sirve vivir bien si no es posible vivir siempre? Entonces, pues yo creo que un pensamiento muy profundo de parte de este santo, ¿verdad? ¿Para qué sirve vivir bien si no es posible vivir siempre? Entonces nosotros buscamos la felicidad y el vivir bien en esta vida porque estamos pensando que nosotros llegará el momento en que nos ganaremos esa vida eterna que Dios ha reservado para nosotros. Eternidad para muchos es una palabra muerta, que como se deja morir a un niño abandonado, se ha dejado también así morir esta palabra, y ya muchos no piensan así con principios eternos y con valores que de veras nos lleven a vivir esa eternidad. El más allá se ha vuelto a veces un motivo de broma, una exigencia tan incierta que no solo nadie ya la respeta, sino que tampoco la proyectan. ¿Por qué? Porque los intereses de muchos son totalmente diferentes y ya no se habla mucho de eternidad. Y esto es debido a la secularización o temporalismo. Muchas veces nuestros intereses solamente los basamos en deseos temporales, que significa olvidar y poner entre paréntesis el destino eterno del hombre, aferrándose exclusivamente al tiempo presente y a este mundo. Y todos estamos de alguna manera amenazados por esta secularización, y por eso es que vamos a hablar de esto. Y aún los que luchamos contra ella, contra la secularización, pues muchas veces somos sus cómplices o víctimas. Nos hemos mundanizado, o sea, vivimos generalmente a la manera a como el mundo nos invita, nos pide, caemos en esa trampa. Hemos perdido el sentido y el gusto y la familiaridad de lo eterno, de lo que realmente interesa, de lo que realmente importa, lo que es trascendente en la vida del ser humano. El materialismo y el consumismo han hecho parecer extraño e inconveniente que aún se hable de eternidad entre personas cultas y modernas. Sin embargo, Jesús en el Evangelio nos habla con concordancia de ella. Vemos en la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 13, lo que nos dice el Señor. Lo que nos dice más bien San Juan. Os he escrito estas cosas a quienes creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que os deis cuenta de que tenéis vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los apóstoles pues han dejado su legado a través de los escritos en la Sagrada Escritura, que es palabra de Dios,
para que a través de ella pues sigamos viendo el querer, el deseo por parte de Dios. Dios quiere que nos demos cuenta de que tenemos vida eterna, una vida para aquellos que creemos Él ya no la ha ganado. Es una vida que pues vamos caminando en pos de ella. No es todo lo que tenemos aquí, nada más lo que existe. Ciertamente estamos viviendo parte de nuestra vida en este mundo, pero cuando llegue la muerte, pues no termina la cosa ahí, sino que hay que seguir pues trabajando por esta vida eterna. También nos dice San Juan, el Evangelio de San Juan, el capítulo 11, versículo 26, todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús mismo nos dice, todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Entonces, para nosotros los creyentes, los que creemos en Jesús, los cristianos, tenemos una escala de valores muy diferente, que es la que en su momento pues nos va a ir llevando a vivir la vida conforme a buscar la voluntad de Dios. No podemos darnos el lujo de cambiar esta escala de valores, sino que es algo que mismo Dios ya nos ha establecido, y tampoco lo vamos a tomar como algo obligatorio, algo que se nos obliga, que tenemos que hacer. Dios antes que nada respeta nuestra libertad. Entonces, voluntariamente nosotros tomamos una decisión. Yo creo en Dios y por lo tanto voy a ser congruente con lo que creo y voy a tratar de vivir de acuerdo a lo que Dios me pide. Esa va a ser mi escala de valores, los valores del Evangelio. Para quienes no creen, pues van a vivir de una manera muy diferente, muy distinta. Respetamos su forma de ver la vida, sin embargo, para nosotros, pues Dios es el que nos va dictando cómo hemos de vivir. Vamos a una pausa y regresamos. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Que has unido tú es vida nueva. Regresamos nuevamente, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor y Esther, pues les damos la bienvenida. Gracias por seguir sintonizándonos, por seguir este programa. Y hoy estamos hablando acerca de nuestros valores. Hablamos de estos valores a nivel de lo que es matrimonio y familia. Veíamos lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a la vida, en cuanto a lo que hemos de perseguir en nuestra vida, la escala de valores que nos debe de regir, que nos debe de ir llevando a vivir nuestra vida. Sí, dice San Pablo en su palabra en 1 Corintios 15:32, si no hay más que esta existencia, ¿de qué me sirve haber luchado contra leones en Éfeso? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Palabra de Dios. Te la vamos. Vemos Señor. aquí cómo San Pablo enfatiza a los corintios el que tomen en cuenta que realmente esta vida no es solamente la única que nosotros estamos llamados a tener, sino la existencia eterna, porque si no, no tendría caso muchas de las acciones que a lo mejor nosotros pudiésemos llevar estando a cabo durante esta vida. Entonces es importante, queridos hermanos, que estemos conscientes de todo esto, que es la misma palabra de Dios la que nos reafirma esta eternidad. El deseo natural de vivir para siempre, deformado, se vuelve deseo o frenesí de vivir bien, es decir, placenteramente. Muchas veces pasa eso, ¿verdad? Que pues queremos vivir bien, pero en sentido deformado. El vivir bien pudiera implicar el tener ciertos valores en nuestra existencia, sobre todo valores de tipo cristianos de los que tú ya hablabas en el segmento anterior. Pero si tenemos una deformidad en cuanto a este concepto, pues solamente va a significar o pudiese significar para nosotros el vivir placenteramente. La cualidad se resuelve en la cantidad. Ha disminuido la capacidad de afrontar con coraje el sufrimiento. ¿Cuántas veces el ser humano ya no quiere sufrir y se busca solamente momentos de placer a una costa de cosas equivocadas, de conductas equivocadas o medios equivocados? Todo puede parecer demasiado pesado o excesivo. Aquí se ve como obra la medida de la eternidad cuando está presente y operante y de lo que se es capaz de hacer. Dependiendo de lo que una persona espere, dependiendo de lo que una persona esté confiando que va a ser su futuro, pues va a ser como va a actuar.
Nosotros que hemos perdido de vista la eternidad, pudiéramos en determinado momento, si así lo hacemos, encontrarnos como por ejemplo, es como algo parecido a como cuando se nos pide cerrar los ojos ante un espectáculo inconveniente. Dice Lucas 18:18, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La eternidad se vuelve la gran tarea de nuestra vida, la razón por la que uno debe comprometerse día y noche. Es por eso que de aquí se desprende esta motivación, ese deseo de luchar por cultivar los valores, pero valores espirituales y morales, no solamente los materiales que pudieran en determinado momento proporcionarlos algún tipo de placer. Al fin y al cabo tendremos una recompensa y valdrán entonces la pena todos esos sacrificios que tuvimos que hacer para lograrlo, pues los valores implican eso, esfuerzo y sacrificio. Porque es bien importante, ¿verdad?, que ahora tomemos en cuenta que debemos seguir luchando por de veras llegar a vivir esa vida eterna y que esto nos va a implicar esfuerzo y sacrificio y no tenerle temor a este esfuerzo y a este sacrificio, porque al fin y al cabo será para nosotros una recompensa. Cuando en la vida queremos o anhelamos algo, hermanos, sobre todo nosotros como padres que queremos pues que nuestros hijos les vaya bien en la vida y ellos les vamos inculcando, ¿verdad?, a ellos el buen la cuestión del estudio, el estudiar, el cultivarse para llegar a ser mejores personas en la vida. Pues llega el momento en que ellos mismos se llegan a dar cuenta de esto, que es bueno para la vida de ellos el prepararse. Sin lugar a dudas que esto pues les va a costar esfuerzo y sacrificio, como decíamos con respecto a la vida eterna. Cuando hablamos de la vida eterna, pues con mucho más razón hemos de cuidar pues el comportarnos de una manera adecuada, de buscar vivir los mandamientos, aquello que mismo Dios nos pide que vivamos. ¿Para qué? Pues para que en su momento, cuando Él nos llame, ese esfuerzo y sacrificio que tuvimos en la vida pues tenga un significado y una respuesta, un resultado, lleguemos a la vida eterna. La verdad que pues es, como decía acá hace un momento, comprometernos día y noche. Esto estriba, hermanos, que pues no es cosa de juego, no es cosa de que pues ahorita sí quiero, ahorita me siento con el ánimo de comportarme bien, de ayudar a mi prójimo, de ver por el bien de mi familia, pero al ratito ya se me acabó esto y no quiero derrochar pues lo que tengo en placeres, en diversiones. Entonces la vida del cristiano no puede ser de esta manera. La misma palabra de Dios nos lo dice, que no seamos ni fríos ni calientes, que seamos o fríos o calientes, no tibios, porque la tibieza no va con la voluntad de Dios. Tenemos que esforzarnos. Si nos decidimos por vivir la vida placentera, pues vamos a vivir fríamente. Si nos esforzamos, queremos vivir una vida allegada, apegada a Dios, pues sería estar más bien en ese estado caliente, donde realmente nos va a costar sacrificio. Difícilmente, ¿verdad? Ya veíamos en programas anteriores que cuesta trabajo el sacrificarse, el decir yo me desprendo de esto, yo me deshago de esto como un sacrificio con el fin de complacer a la otra persona. Vamos a ver qué son los valores. Los valores son cualidades inmateriales que jerarquizan a cuanto existe, tanto en el mundo material como en el inmaterial. Entonces, son cualidades inmateriales, no las podemos ver, no las podemos así físicamente ver. Sin embargo, las podemos ir apreciando cuando sabemos lo que esto es, tanto en el mundo material como en el inmaterial. O sea, aquí en esta vida podemos ver y descubrir los valores en una persona. Dentro de la vida, lo que sería espiritual también, ahí vamos a ver estos valores. Los valores no son cosa en sí, sino que califican o cualifican a las cosas, las jerarquizan dándoles mayor o menor estima por parte del hombre. Pero cuidado, los valores trascendentes y espirituales
no dependen del grado de estima que el hombre les atribuya, porque valen en sí mismos. Por ejemplo, la traición del amigo no altera el valor de la amistad. La amistad sigue existiendo y la amistad es buena. Que me hayan fallado, pues bueno, el ser humano no somos perfectos. Entonces, de repente sucederá alguna circunstancia, alguna situación que nos haga traicionar la amistad, pero eso no quiere decir que la amistad termine. Sí, hay que saber distinguir las cosas que tienen un valor en sí y los que tienen un valor en función a otras. Por ejemplo, la vida humana tiene valor en sí, aun cuando ella misma esté supeditada a otros valores superiores. La vida humana es algo valioso y eso no va a cambiar. Tiene un valor propio, un valor, como dice la enseñanza, un valor en sí. Otro ejemplo, el alimento tiene un valor en función de la nutrición que proporciona, pero no en sí mismo, sino en cuanto lo vamos a poder aprovechar. ¿Sí? Es para hacer una comparación en cuanto a los valores. El dinero, por ejemplo, tiene valor solo en cuanto es un medio para comprar otros medios, por ejemplo, el alimento, la cobija que podamos proporcionar a nuestros familiares, que a su vez tienen valor en cuanto sirven a algo más valioso, como es la salud, la vida y el bienestar humano. Entonces, en sí el dinero no es lo valioso, pero es necesario, ¿sí? Pero lo más importante es lo que podamos obtener con él y los fines que vamos a seguir también con esto que obtengamos a través de él. Entonces, podemos decir que los valores no tienen tamaño, ni color, ni características materiales algunas que permitan captarlos con los sentidos del cuerpo. Solo pueden ser percibidos por los sentidos del alma. Por lo tanto, siendo indefinibles en forma perfecta, son más objeto de la voluntad que de la inteligencia. Nosotros podemos escoger entonces qué valores vamos a tener en nuestras vidas, vamos a adoptar en nuestras vidas. Las capacidades o facultades del alma a las que les podríamos llamar sentidos del alma son las que siguen. Por ejemplo, la inteligencia. La inteligencia para conocer y saber a través del entendimiento que capta intuitivo la realidad, o sea que nos hace ver una realidad más completa a través también del sentido de la intuición. Y también la razón, que descubre por demostración la verdad. O sea, la razón nos va a llevar a comprobar a lo mejor científicamente o de otra forma lo que es la verdad. Eso es uno de los sentidos del alma. Otra sería la voluntad. La voluntad para apetecer, desear y alcanzar a través de la sensibilidad. Lo que sería la sensibilidad sería la apetencia o la afectividad. La voluntad para alcanzar todo esto sería también lo que es la libre elección, una decisión razonada del bien. La libre acción, que es una potencia, es la fuerza para ejecutar lo elegido, lo que hemos decidido hacer. Por lo tanto, pues el entendimiento nos permite captar la existencia de valores. El razonamiento nos permite jerarquizarlos y valorarlos en su justa medida. La voluntad nos va a permitir estimarlos, decidir su búsqueda y consecución y actuar también en consecuencia. Entonces, estos serían los elementos que tendrían los valores, lo que nos va a ayudar en su momento a entenderlos, a percibirlos alrededor de nosotros y saber qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar. Esta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva. Estamos de regreso en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Y estamos revisando toda esta cuestión acerca de los valores para poder aprender y saber cuáles están siendo fundamentales, sobre todo en nuestra vida de familia y en nuestra vida matrimonial. Y veíamos que es muy importante aplicar las capacidades o facultades del alma, que son la inteligencia y la voluntad, para adoptar pues las mejores cosas, ¿verdad?, que puedan ser vividas dentro de nuestra familia. Pero ¿cómo podemos enseñar estos valores a nuestros hijos? Ya que hemos empezado a hablar de ellos, o sea, ¿cómo podemos enseñarlos y transmitirlos a ellos?
Pues el aprendizaje de los valores implica una enseñanza mucho más profunda que la que pueda requerirse, por ejemplo, para aprender una ciencia, como las ciencias naturales, o enseñar a uno de nuestros hijos a lo mejor algún idioma. Pues para esto, pues solamente bastaría con poner atención, la reflexión y a lo mejor también aplicar nuestra memoria. Podríamos nosotros ponernos a aprender a lo mejor algunos términos, algunas cosas, reflexionar un poco y poner atención en lo que se nos quiere decir. Pero para enseñar los valores es indispensable pues otras cosas también, como son el sentimiento, la voluntad y la vivencia. ¿Por qué el sentimiento? Porque pues primeramente yo tengo que estar consciente de que aquel valor yo lo quiero adoptar, entonces tengo que sentir que es importante para mi familia, para mi matrimonio, el querer adoptar este valor y tener la voluntad de poderlo practicar. Y para poderlo practicar, pues es indispensable la vivencia, el vivirlo para que se vaya haciendo un hábito dentro de esta vida familiar o matrimonial. Es por eso que la formación de valores y virtudes es por completo ineficaz cuando solamente se reduce a métodos intelectuales, pues en el mejor de los casos se lograría solamente tener un conocimiento racional de sus conceptos y esquemas, pero a lo mejor no llegaríamos a vivirlo. No llegaríamos a hacerlo parte de nuestra vida. Y el verdadero y eficaz aprendizaje implica cuando menos 4 niveles indispensables. ¿Cuál es el primer nivel? Pues primero, tener el conocimiento ya aprendido. Segundo, tener el conocimiento ya razonado. Tercero, el conocimiento sentido. Y cuarto, el conocimiento vivido. O sea, primero tengo que aprenderlo. Y a través de ese aprendizaje, pues voy a aprender a razonar que de veras es valioso aquel valor en mi vida y voy a empezar a sentirlo como parte mía. Y después, pues lo voy a adoptar como una vivencia en mi familia o en mi matrimonio. Entonces, el conocimiento aprendido se da a través de la enseñanza y el ejemplo de los padres. Pero para que este aprendizaje pueda dar fruto y permanezca, es necesario que nuestros hijos lo interioricen, entendiéndolo, convirtiéndolo en un conocimiento ya razonado, que los hijos aprendan a ver por qué es importante adoptar aquel valor. Seguidamente es indispensable que sientan la bondad y eficacia de esos conceptos sentidos y que los lleven a la práctica y observen y viven ellos mismos la satisfacción que producen. Qué bonito, ¿verdad? Es como una cadenita, ¿no? Que aquel conocimiento que yo he aprendido, lo he razonado que es bueno para mí, entonces lo he sentido ya, cuando lo pongo en práctica, está ocasionando o trae como consecuencia un bien y una satisfacción para mi vida. Entonces así es como se van aprendiendo los valores. O inclusive que nuestros hijos también puedan comprobar el resultado nefasto que ocasionaría el violar esos principios. También es como la contraparte, ¿verdad? Sí. Al ir viviendo estos valores, nos damos cuenta que si alguna vez no los llevamos a la práctica, también va a traer consecuencias. A lo mejor esas consecuencias no van a ser tan agradables, pero es en muchas de las ocasiones necesario incluso vivirlo para que lo podamos comprender que aquel valor debe ser adoptado y entonces que se conviertan en algo nuestro. Tenemos un ejemplo en cuanto a esto que estamos revisando. Un niño puede ser que recite de memoria los 10 mandamientos y que se le haya explicado que esto es el fundamento de la vida cristiana. Todo estaría grabado en su cerebro en calidad de conceptos aprendidos, pero esto no implicaría que él los entendiera y los comprendiera racionalmente y que esté personalmente convencidos de su bondad y veracidad. Y esto pues suele suceder muchas veces, ¿no? Que de repente pues los papás nos preocupamos por la catequesis de nuestros niños, de nuestros hijos, y los mandamos al catecismo, pero en casa, en el catecismo se van a encargar las catequistas de hacer su trabajo, lo que les corresponde a ellas, enseñarles el catecismo. ¿Y qué con la práctica? ¿Qué hay con el practicar estos mandamientos? Yo creo que aquí es donde está la parte importante de la familia, de los papás, de que ellos se encarguen precisamente de estar preocupados de ver qué es lo que se está revisando con los niños en el catecismo e involucrarse y entender la importancia de lo que es esta enseñanza dentro de la doctrina de la religión católica.
donde se está enseñando a los niños pues cómo es la vida cristiana, cómo tiene que vivir un ser humano cristianamente. Entonces, los papás en su momento son los que deberían de estar revisando, viendo que no solamente queden entendidos o aprendidos como meros conceptos, sino que también los empiecen a vivir. Recordemos, hermanos, la familia es una escuela de vida. Tiene que ser una escuela de vida cristiana. Por eso se nos da también a lo que es el hogar, la casa, el matrimonio, la familia, lo que es el término de iglesia doméstica, donde tenemos que estar también enseñando a nuestros hijos a que todo lo que están aprendiendo dentro del catecismo o en las diferentes pláticas o materias que lleven de espiritualidad, de religión, se logren entender y se logren captar que es algo que no nada más lo vamos a aprender, sino lo que lo tenemos que vivir. Entonces, llegar a estar personalmente convencidos de su bondad y veracidad. Sí, explicarles el por qué, ¿verdad?, la transgresión de estos mandamientos pudiera ocasionarles, como dice nuestra enseñanza, consecuencias nefastas. Decirles el aspecto positivo que tiene el seguir los mandamientos y entonces así hacer este recorrido por estos 4 pasos, ¿no?, de conocimiento aprendido, razonado, sentido y vivido. Entonces es importante aclarar que ninguno de estos 4 niveles por sí solo resulta eficaz, sino que se necesita hacer ese camino de los 4. O sea, todos tienen que estar juntos. Los valores se acrecientan y las virtudes pueden florecer y solidificarse únicamente cuando en el proceso de formación se atienden los 4 aspectos. Aunque también hay que considerar que este método de los 4 niveles no es el único ni es infalible, pues existe una libertad individual, solo que si en la formación de valores y virtudes atendemos a esta dimensión cuádruple, estamos entonces nosotros ampliando la posibilidad de que nuestros hijos ejerzan una plena libertad interior. Entonces les dando la oportunidad de que ellos puedan ejercitar esa libertad que también nosotros como padres, ¿verdad?, estamos llamados a fomentar en ellos, pero bien encaminada. Ya hemos hablado de la educación de la conciencia, de la educación eficaz, de la información eficaz y todos estos temas que también son importantes que nosotros como padres los estemos recordando a cada momento cuando les queremos enseñar alguna cosa nueva a nuestros hijos. Entonces, en la formación de valores y virtudes no es importante lo que los padres prediquen nada más, sino que lo hagan con sus hijos también, o sea, que los acompañen a vivir esos valores frente a ellos, o sea, que vean que si el papá o la mamá quieren inculcarles algún valor, pues es porque también los papás los están viviendo, ¿verdad? En efecto. Porque si no, sería como predicar en el vacío y pues lógicamente nuestros hijos se darían cuenta. Nuestros hijos aprenden de nosotros los padres. Ellos están viendo, están observando cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo nos dirigimos a las demás personas, cuáles son nuestros modales, cuál es nuestro vocabulario incluso. O sea, si en casa se manejan malas palabras, es lo que van a aprender. Entonces, si se manejan términos que hacen rebajar la dignidad de la persona, también lo van a aprender. Y así se van a comportar fuera de casa. Entonces, siempre tenemos que estar pues siendo congruentes con lo que se nos está pidiendo, o sea, y con lo que le pedimos a nuestros hijos vivir. No hay que olvidar que la escuela puede proporcionarnos magníficos profesores de matemáticas o ciencias naturales, pero los maestros insustituibles para transmitir valores y virtudes están en el hogar. Esto es necesario que lo escuchen muy bien, padres de familia, y me incluyo también nosotros. Escuchar muy bien que los valores y las virtudes las vamos a transmitir sobre todo a nivel de la familia, a nivel de casa. Los maestros natos de valores y virtudes somos nosotros, los padres de familia. La mayoría de los papás saben y entienden esto, pero dudan respecto a los valores que deban propiciar en sus hijos, pues piensan que si los forman en el amor, la verdad, la honestidad, la justicia, la generosidad, etc., esto les estorbaría en la sociedad actual. Es tremendo esto porque entonces vemos pues que pensamos, ¿verdad?, muchas veces que esto no va de acuerdo afuera de la casa. O sea, está bien vivirlo en la casa, pero allá afuera
hay que buscar vivir de una manera diferente. Entonces, pues eso está totalmente contrario a lo que estamos queriendo transmitir. Hay que quitar ese pesimismo, hay que tener el valor de enfrentarnos al mundo actual, pues no somos simples espectadores y víctimas, sino que somos elementos activos que podemos luchar por mejorar el mundo en el que vivimos. Así es de que pues tenemos que realmente ponernos las pilas y ver cómo estamos viviendo y lo que estamos queriendo enseñar y transmitir a nuestros hijos. Esto es pues necesario para que los valores puedan tener lo que pues realmente la eficacia que necesitan tener en nuestras vidas. Así de que, hermanos, pues es una invitación para que no perdamos el camino que vamos andando y siempre estar buscando los valores de nuestros hijos. Pero vamos a una pausa y regresamos. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Que has formado tú, que has unido tú. Regresamos nuevamente a su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Y pues nos encontramos ya en el último segmento. Estamos viendo lo referente a nuestros valores, los valores con respecto a la familia, al matrimonio. Si nos preocupáramos menos por el mundo que hemos de heredar a nuestros hijos y nos preocupáramos más por los hijos que vamos a heredarle al mundo, las dudas se disiparían y las cosas cambiarían. Deberíamos estar convencidos y decir, en el siglo XXI, o este siglo que estamos viviendo, va a ser mejor que el siglo XX, porque va a estar allí tu hijo para hacerlo mejor. Sí, ya hablabas hace un momento, ¿verdad? Que muchas veces los padres pudieran tener temor de enseñarles este amor, esta verdad, esta honestidad, esta justicia, la generosidad, etcétera, porque a lo mejor sería un hijo que no iría conforme al tiempo actual, ¿verdad? En el cual a lo mejor se relaciona el éxito con las personas pues demasiado astutas, pero astutas en el aspecto tal vez negativo, que a lo mejor no son muy honestos, que a lo mejor no dicen toda la verdad. Entonces, hermanos, debemos de cambiar este concepto y pensar que por nosotros y por la educación que le demos a nuestros hijos, de veras vamos a tener un mundo mejor en el futuro, una mejor sociedad, y pensar entonces que de veras este tiempo es mejor que el tiempo de nosotros para ser vivido. Por lo tanto, tenemos que establecer o ayudarles a ellos a establecer un orden lógico y jerárquico de los valores. Como ya hemos dicho, no todos los valores valen lo mismo. Son superiores los que valen en sí respecto de los que valen en función de otro fin o en cuanto a ser solamente un medio. Porque hay que tomar en cuenta que si un valor menor se exagera o se hace absoluto, puede convertirse en un antivalor y entonces, ¿verdad? Pues ya perderá todo aquello que lo hacía bueno, exactamente. De aquí la necesidad de establecer un orden lógico y jerárquico de estos valores. Con frecuencia podemos equivocarnos al exigir con igual intensidad el respeto a distintos valores de diferentes jerarquías. O a lo mejor podemos ser muy exigentes e inculcar hábitos secundarios en lugar de virtudes fundamentales. Podemos llegarnos a equivocar y no dar el valor adecuado ni jerarquizar estos valores de acuerdo a lo que de veras, como ya veíamos, entre comillas, valen, ¿verdad? Y entonces equivocarnos y a lo mejor hasta enfatizar en los secundarios, pero no en los que son fundamentales. Esto es muy importante y por eso debemos conocerlos. Los valores son siempre para el hombre. Y al serlo así, debemos preguntarnos cuáles son las actividades más específicamente humanas, es decir, aquellas actividades que hacen al ser humano ser más persona humana, que sería lo que nos diferencia más del resto de la creación. Por ejemplo, las actividades del ser humano son el arte, la ciencia, la moral, la religión y la técnica. Estos son los conceptos que sirven de guía universal para establecer una adecuada jerarquía de valores. Si los colocamos en el orden de su mayor nobleza y jerarquía, quedarían de esta forma. Primer orden, religión. Segundo, moral. Tercero, ciencia. Cuarto, arte.
y quinto, técnica. En cuanto a fin trascendente, fin último y más noble, los valores materiales del quinto nivel, o sea, los de la técnica, son los menos importantes, pero en cuanto a medios, pues son los más inmediatos y cercanos a la existencia humana, por lo que no pueden ser menospreciados, pero sí apreciados en su justo valor, pero siempre en cuanto a medios y no en cuanto a fines, sí, porque a través de la técnica vamos a lograr obtener algunas otras cosas. Hay que insistir entonces que los valores inferiores, en cuanto a fines, se subordinan a los valores de más arriba, y ya vimos, ¿verdad?, cuál es el orden. Primero religión, luego moral, tercero ciencia, cuarto arte y quinto técnica. Un ejemplo lo podríamos encontrar en una película. Una película puede contener y promover valores estéticos que correspondan al nivel número 4, que sería el arte, pero puede al mismo tiempo contener antivalores morales, ridiculizar o destruir la capacidad de asumir una vida moral. Por lo tanto, una actitud razonable y prudente evitaría que la voluntad humana se embelezara en la contemplación de los valores estéticos, ignorando y despreciando los valores humanos. Entonces, tenemos que llegar a crear un criterio en cuanto a los valores, y esto es bien importante trabajarlo en nuestros hijos, que ellos realmente puedan valorar, discernir, en este caso, pues esta forma, ¿verdad?, de ver los valores, que primeramente la religión, la moral, lo que es la ciencia, el arte y la técnica. Deberían de ir en esa consecución. Con estas consideraciones podríamos enriquecer el cuadro original de los 5 niveles de valores, agregándoles una columna correlativa como sigue: a la religión, el bien supremo, que sería la forma de actuar. Al moral sería el bien en sí, y eso sería en cuanto a las decisiones que tomaríamos. En la ciencia, pues la verdad y el bien útil, o sea, en cuanto al pensamiento, al pensar. El arte es un bien deleitable, en cuanto a los sentidos, nos hace disfrutarlo. En cuanto a la técnica, pues es bien en cuanto a medio, porque pues esto nos viene a dar en su momento un poder realizarlo. También podemos considerar, en cuanto a la jerarquización y estima de los valores, un orden según el tipo de bien a que corresponde. Por ejemplo, valores a los que nos lleven a un bien trascendental, otros que nos lleven a bienes sociales, otros que nos lleven a bienes familiares, a bienes personales o a bienes vitales o materiales. Es obvio que solo es bien y valor de suyo todo aquello que cumple una finalidad benéfica en cada nivel, sin perjudicar algo relativo al nivel superior. Entonces, siempre los valores van a buscar el bien y el valor de suyo. Así, algo que pudiera tener valor para el individuo humano en el nivel 4, por ejemplo en el personal, pero que fuera un antivalor perjudicial para la comunidad, ya sea en el nivel familiar o social, sería más tarde perjudicial aún en el propio nivel individual. Quisiera hacerlo esto un poquito más entendible, es como lo que platicabas hace un momento, ¿no?, de la película. Ajá. A lo mejor una película pues está muy bien creada, estéticamente hablando es muy bonita, los personajes que salen pues hasta se te hacen bellos, pero las situaciones que estás viviendo ahí o las conductas que están teniendo aquellos personajes no son las más adecuadas, pues lógicamente no es una película recomendable. ¿Por qué? Porque aunque te estén queriendo decir que el valor artístico que tienen, ¿verdad?, es muy importante, es más importante en primera categoría y según la jerarquización de valores, el valor moral que tenga aquella película. Eso nomás para ponerles un ejemplo en cuanto a cómo tomar en cuenta la importancia de estos valores. A continuación vamos a analizar y reflexionar sobre cómo llegar a conclusiones personales y definición de metas, decisiones y estrategias tendientes a fomentar en nuestras familias una sana y completa jerarquía de valores humanos. ¿Cómo podemos nosotros inculcar en nuestros hijos y en nuestra familia el llegar a determinadas metas, tomar buenas decisiones y tener algunas estrategias para poder valorar bien todo aquello
en lo que nosotros podamos de veras tomar en cuenta algún valor. Los valores no son realidades que tiendan a la perfección o que la hayan alcanzado ya. Tampoco son nubosidades espirituales que pueden ser definidas por filósofos o académicos de la lengua. Los valores solo hay que captarlos, sentirlos, encarnarlos, estimarlos, motivarnos con ellos, enamorarnos de ellos, vivirlos, para que podamos contagiarlos, más que transmitirlos a nuestros hijos. Y esta es una preciosa y trascendente responsabilidad de los padres, que de no ser afrontada, pues va a dificultar mucho el camino de ascenso de nuestros hijos hacia la verdadera plenitud y felicidad trascendente. Entonces, hermanos, pues tenemos una tarea muy importante como padres de familia, de trabajar en nuestros hijos esta parte de los valores, nuestros valores, que ellos vayan viendo cómo vivimos nosotros la vida y cómo queremos en su momento que ellos la vivan, para que de esa manera pues vayan realmente acercándose a esa vida eterna, a esa vida a la que Dios nos invita a llegar, vivir la vida eterna en nuestras familias. Y yo creo que esto es importante enseñárselos desde que son pequeños, que aquellos valores que a lo mejor en muchos ámbitos se han perdido, aún son importantes, sobre todo este valor de la vida, como ya lo veíamos en segmentos anteriores de este programa. Enseñarles que realmente lo que vale la pena en la familia es vivir en el amor, vivir en la verdad, vivir en la honestidad, la justicia y la generosidad, y que todos estos valores, queridos hermanos, pues no han pasado de moda, sino que siguen siendo vigentes. El mismo Señor, a través del habernos hecho sus criaturas, imagen y semejanza de Él, nos ha dejado todo esto tan bonito, estos valores que todavía nosotros como padres podemos enseñar y podemos fomentar en nuestros hijos. Que no nos dé miedo enfrentar a lo mejor aquellos antivalores que están queriendo introducirse en nuestras culturas, en nuestras sociedades, sino más bien seamos nosotros aquellos que hagamos la diferencia, y que este tiempo que nos ha tocado vivir de veras sea un tiempo en el cual el Dios vuelva a ser el Dios de nuestras vidas, y que solamente podamos a Él enseñarle a nuestros hijos que es el único que nos puede dar todo a través de todos estos valores. Pues les damos las gracias por escucharnos, por seguirnos, y los invitamos para el próximo programa. Le pedimos al Señor pues que llene de bendiciones nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias, y seguir adelante caminando, confiando siempre en Él. Dios les bendiga. Muchas gracias. Un camino, Jesús, hoy queremos echar a andar. Hoy contigo caminar. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.